Señores, aquí vamos a dar la bienvenida con mucho entusiasmo a la doctora Mercedes Rodríguez. Ella fue la directora del Servicio Nacional de Salud. Del Seguro Nacional. Seguro Nacional. Se confunde servicio, mucho. ¿verdad? Sí. Uno se confunde mucho. El Sí, SENASA. ahora, Por eso la gente conoce el SENASA. Correcto. Usted sabe que ha estado en estos últimos tiempos bajo una tensión, una controversia por el anuncio que hizo el gobierno dominicano de incluir a unos 2 millones de afiliados en el seguro subsidiado. Vamos a dar la bienvenida a la doctora Mercedes Rodríguez. ¿Cómo se siente? Gracias por estar aquí compartiendo con ustedes. Y nada, presta para hacer un panorama de las cosas que están ocurriendo, no solamente en SENASA, sino en la salud en general del pueblo dominicano. Que hoy día hay muchas cosas que hay que tratar. ¿Cómo así? ¿De dónde que se ha deteriorado la calidad de la salud? Bueno, hay elementos que deben ponerse atención, porque cuando se hizo la separación de funciones, que se separó por la Ley de Seguridad Social y la Ley General de Salud 4201 y 8701, se pretendía organizar en términos de salud al país. Entonces, el ministerio es el órgano rector, el que tiene que ver con todo lo que se trate de salud en la República Dominicana, tanto público como privado. ¿Verdad que sí? Sí, claro. Entonces, la Ley de Seguridad Social vino a traer, a quitar el viejo seguro social que decíamos en ese momento que ni era seguro ni social. Y casi estamos al punto de convertirlo de nuevo en eso, porque la ley, primero, no se ha cumplido en su totalidad. Y segundo, las leyes, cuando se hacen en el momento, siempre hay oportunidad de cambio. Siempre hay que hacer cambio de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo al perfil epidemiológico de la población, de acuerdo a las tecnologías y las nuevas invenciones, tanto en equipos médicos como en medicamentos. Y eso tiene un costo. Y en los países como nosotros, donde la inversión de salud es difícil, muchos lo ven como un gasto y debe ser una inversión, porque donde menos la gente se enferme, menos se gasta, ¿verdad que sí? Claro. Entonces, todo eso hay que revisarlo. Hoy día estamos teniendo dificultades. Desde la llegada, comenzaron a llegar problemas que el mundo no tenía. Yo recuerdo que estando en salud pública llegó la chikungunya, y todo el mundo hablando de chikungunya y los medios de comunicación, etcétera. Después Zika. Bueno, también se anunció el ébola, no llegó a llegar. No. Gracias Por a Dios. África. Sí. Pero Gracias a tuvimos Dios. que comprar todo y hacer todo el montaje como si fuera a llegar, porque hubo una persona que vino y era sospechosa. Igualmente, vino en el 2010, finales de 2019, 2020, el COVID, el coronavirus, que es un virus derivado de las mismas influencias que tenemos cada año, pero que hizo estrago y conmocionó. Por lo tanto, lo que quiero decir con todos esos ejemplos es que en medicina, decía mi profesor de medicina legal, 2 y 2 no son 4, porque pueden ser variantes, no es matemático. Y por lo tanto, la salud tiene que ser vigilada, supervisada y motorizada por los que la dirigen, desde el presidente de la República hasta la educación en las escuelas, que hay que enseñarle higiene, enseñarle para cuidar su salud. Cuando usted entregó el SENASA, yo recuerdo que mencionó en algún momento las palabras retos y acciones que había que tomar en el SENASA, en entregarle al señor Santiago Jacín. Entonces, ¿a qué se refería específicamente? Y si se cumplieron, no sé si hubo quizás una reunión privada para entregar, pero si hubo en algún momento una especie de sugerencia de mejoras y si se cumplieron hasta este momento para evitar el colapso de ese seguro tan importante, sobre todo para las personas de escasos recursos, esos subsidiados. Sí, tuvimos varios encuentros. Usted sabe que SENASA no se nombra directamente de una vez, sino que es un consejo. Por lo tanto, previo a eso, se envía una terna de 3 para que el consejo elija una, con las diferentes representaciones que tiene este consejo.
y tuvimos reuniones para decir los avances, asimismo los retos y las dificultades, porque ninguna empresa se maneja totalmente bien, porque siempre hay las dificultades. Usted estuvo en el periodo 2018-2020. Así es, sí. Estuvimos ahí. En este periodo nosotros dimos continuidad a todos los trabajos que se estaban haciendo previo a esto, desde el inicio de SENASA, cómo había crecido, cómo había mejorado. E incluso seguimos sometiendo a SENASA a evaluaciones periódicas para, no para sacar un premio, como todo el mundo dice, que ustedes sacaron un premio de calidad. No solamente el premio por el premio, sino que cuando a ti te evalúan, tú puedes tener parámetros, cómo mejorar y qué cosas erradicar. Y eso hicimos, por eso nos sometimos a la evaluación iberoamericana para calidad y ganamos el premio oro. Bueno, que a mi salida ya se había evaluado ahí todo y quien recibió el premio fue el presidente de la República y el actual director. Con el actual director hemos tenido muy buenas relaciones, cordiales, porque por suerte hasta de mi pueblo, de mi provincia, de San Pedro, y él, lo único que yo siempre he querido es decirle, y se lo digo, que cuando uno administra, cuando uno dirige, todo el que está en el staff, usted tiene que tener ojo visor, porque usted puede pensar que las cosas van bien, que hay departamentos que están funcionando y pueden cometer errores o no decir a tiempo las dificultades. Porque el subalterno muchas veces tiene miedo de decirle a su jefe, esto hay que arreglarlo así, así, así. Y hay que decirlo, porque las empresas tienen debilidades, tienen amenazas. Y quienes los advierten son los que están en cada uno de los lugares donde pueden haber estos problemas. Claro. Sí, doctora, a propósito del tema que ha estado sobre el tapete de las personas que padecen de situaciones en su salud mental, usted que fue directora del SENASA, ¿cómo tratan estas aseguradoras a estos pacientes en cuanto a le cubren los medicamentos, le cubren los internamientos? Si el paciente está en una situación de crisis, ¿qué cobertura le dan? Y si usted puede hacer algunas recomendaciones sobre el particular. Mire, las aseguradoras tienen dificultades, sobre todo en estas enfermedades crónicas, igual como las enfermedades catastróficas, porque tienen limitaciones, porque tienen un costo, porque pueden durar para toda la vida, porque tienen que ser personas que se les dé seguimiento. El que tiene trastornos y problemas en su psiquis, que ha manifestado problemas en la salud mental, son muchos los parámetros, no solamente es medicamento, es preparación de la familia, es orientarlo, es darle seguimiento, porque una de las características de una de las enfermedades mentales que está en estos días sonando, por el caso reciente de los vecinos de por aquí. La esquizofrenia. Es la esquizofrenia. La esquizofrenia paranoide. La esquizofrenia se llama así porque esquizoide, es como una ruptura de la realidad. Y en la paranoica, ¿qué es la paranoia? Ustedes saben que el doctor Zaglul, médico psiquiatra, distinguido médico, exactamente, que es también de mi provincia, para orgullo de nosotros. Ese fue el que dirigió el manicomio de Nigua. Exacto. Y escribió el libro Mis 500 locos. Su experiencia. Y el 28 lo dirigió. Y entonces, él decía que de hecho los dominicanos teníamos una mentalidad paranoica. Porque siempre estábamos asustados de que alguien nos va a hacer daño, alguien va a hacer algo de nosotros. Pero en el caso de la esquizofrenia paranoide es una enfermedad, porque es una enfermedad que tiene alucinaciones visuales, auditivas. Es una percepción que te dice, mira, ese te va a hacer daño. Y díganme, le voy a decir algo importante, las alucinaciones y lo que escucha es a veces con sus más cercanos y sus seres más queridos. Ay, hombre. Es tanta la dificultad que sus medicamentos son difíciles. No es como yo que sufro de la presión, me tomo mi pastilla. O alguien me la da y yo me la tomo. Él tiene desconfianza porque él no quiere ese medicamento. Él se niega a tomarse las medicinas.
Entonces a veces se deja de beber el jugo o el lugar donde los familiares ponen los medicamentos para disimular que le están dando la medicina y se dan cuenta, porque no han perdido su inteligencia. El enfermo mental no es bruto, él simplemente se ha desconectado de la realidad porque las alucinaciones lo hacen hacer cosas que en un estado normal no harían. Y es un caso tan grave que a veces nos damos cuenta muy tarde. Por eso se usa menos, pero aún se usa, decían las terapias electroconvulsivas. Se le daban corrientes. Los famosos electroshock. Electroshock, que se dejaron porque se descuidaban mucho. Ya hay otras maneras clínicas mejores para darla, le ponen anestesia al paciente, porque le produce convulsiones y todo eso. Pero eso se daba porque a veces no se podía aguantar un paciente de esta naturaleza. Nosotros en el periodo que tuvimos el concepto del manicomio se quiso erradicar, porque el que conoció el 28 en una época, eso daba ganas de llorar. De hecho, cuando yo iba a hacer mi especialidad, yo quería hacer psiquiatría, hasta que tomé esa materia y visité el hospital. Vi un vecino mío en estado catatónico, que es también una esquizofrenia, pero donde la persona se queda río y pegada de una pared o en una posición rígida que puede pasar horas y días parado así. Wow. Eso es la catatonia. Sí. ¿Qué pasa? Que cuando yo vi todo eso, yo dejé de dormir pensando en esa situación. En esa última etapa, me imagino, era porque cuando fue inaugurado eso era una obra considerada extraordinaria, 28 pabellones, capacidad para 1,000 personas. Es difícil porque se trata de trastornos mentales, donde a veces son abandonados por sus familiares, donde no se le da seguimiento y donde siempre va a haber escasez. No, bueno, Julio Neto tiene como una idea de la montaña mágica de Thomas Mann. Exacto. Sí. Entonces, ¿qué ocurrió? Que tratamos de dignificar esto y se comenzó a trabajar en dignificar que fuera un lugar más tranquilo, incluso personas, artistas. Ustedes saben que hay artistas y gente de prestigio que sufren de la enfermedad y son llevados ahí y fueron mejorando. Últimamente, no sé cómo está porque hace tiempo no lo visito, pero de verdad, en cada regional de este país debiera haber un centro de psicoterapeuta, un centro que atendiera las emergencias y las urgencias. Que hay hospitales que tienen unidades para eso, porque he ido muchos y cárceles también. Los hospitales, y te lo digo por mí, que como he tenido algunas injerencias en mis hospitales, tenemos dificultad cuando tenemos problemas psiquiátricos, porque los rebotan. Llévalo aquí, llévalo allí, no hay donde tenerlo. Mire, nosotros decimos que nosotros allá en San Pedro nos mandan las personas con dificultad mental, porque usted lo ve en la calle. Y ahora, unido con la sustancia psicoactiva, porque en este país el acceso a la droga es tan fácil, que creo que es más fácil que comer pan con mantequilla. Sí, por eso que yo no creo cada vez que hacen. Entonces, que hacen ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser, porque doctora, donde quiera eso? tú escuchas y tú como comunicadora verás, en tal sitio hay un punto, en tal sitio hay un punto. Están vendiendo. Yo voy a ver a una señora en un barrio, una señora que trabaja con nosotros y yo digo, ¡ay, qué es eso! Por una cosa de zinc, sacando la mano y unos muchachos que van, eso es vendiendo. Ay, Dios mío. Y eso está haciendo un daño terrible más. Pero se habla de incautaciones históricas en República Dominicana de drogas, pues entonces hay más de toneladas de drogas. Entonces hay más de lo que imaginamos. Tanta histórica droga que hay aquí que la incautan. Es más de lo que imaginamos porque tú todos los días ves. Y ahora que hay tanto acceso a las redes sociales, ustedes no ven cómo es eso. Y los muchachos desafiantes. Yo vi un día una haciendo cuenta de alguien que vendía drogas video por redes sociales. Wow, claro, entonces, Facebook. Óiganme, y hay unas hojitas que ponen en los semáforos. ¿Ustedes saben eso? De que, No. que eso significa hacer catar la marihuana o algo así. Hay muchísimos métodos de atraer. ¿Y qué ocurre? ¿Pero usted tiene los códigos, doctora? Sí, pues yo no me enteraba de eso. Ya Y en San Pedro ocurre, por ejemplo, sí. doctora, no sé si a usted le consta, que hay unos lugares donde ponen tenis guindando. Igual. ¿Y qué significa? Señales, pero miren. ¿En serio? Miren,
Tener hijos en esta época y adolescentes es una difícil. complicación grande. Wow. Porque por más que uno quiera evitar, hay una tentación. Entonces ellos quieren imitar a todo el que está aquí, el que se pone un pantaloncito bajo la nalguita, la trencita, la gorra de lado, porque eso está cool. Y eso, y darse un pase, comienza, yo pruebo, yo puedo, porque siempre el que utiliza droga, jóvenes, adultos y viejos, Sí. creen que fácil pueden salir de ella Wow. y se enganchan. Bueno. Y ustedes conocen de muchos casos. Claro que Sí, sí. mire, quiero preguntarle a Mercedes, tomando en cuenta esta incorporación de más de 2 millones a la cobertura subsidiada, bajo el argumento de que la salud es un derecho fundamental y que se van a incorporar más de 2 millones de pobres al seguro, entre otras razones. Entonces, uno se pregunta, ¿por qué bajo su gestión, digamos, no surgió esa iniciativa de cerrar con la universalización, como ellos le llaman, de la cobertura de salud? Mire, nosotros dejamos a Senasa en casi 5 millones, 4.5 millones de afiliados. más de 4.5, porque era 4.9. Ok. Porque tú sabes que también hay entrada y salida. ¿Qué ocurre? La universalidad es lo que debe ser. Pero entre lo deber ser y la realidad hay un trecho. Resulta que cuando se creó la ley 8701 para la seguridad social, había 3 regímenes. Contributivo, que es aquel que paga y le paga a su empleador. Ujú. Ese asegurado iba a tener su seguro contributivo, con unos planes incluso que había máximo premium. Yo tenía premium, ahora tengo el peor porque estoy pensionado. Estaba el subsidiado. Entonces estaba el subsidiado, Y el que plan de es que el pensiones. Estado paga por él. Por cada uno per cápita, el Estado da una suma que es muy poco, pero ¿cuál es la razón de ser del subsidiado? Ir a los hospitales nuestros, dispensación de medicamentos en los hospitales o en las farmacias del pueblo y seguimiento en estos lugares. Incluso en cada uno de esos lugares hay personas del Seguro Nacional de Salud. El tercero no se ha podido implementar porque no se ha buscado el mecanismo de hacerlo posible, que es el contributivo subsidiado. ¿Qué significa eso? Que un aguacatero que es libre vende aguacate, vamos a decir que se gana, hay algunos que dicen que ganan muchísimo más que uno. 1.500 Y diarios. los coqueros Ajá. dicen que venden. Y los coqueros, Que yo vi un ganan coquero mucho, ahí dicen. que se ganaba qué sé yo cuánto. Yo me voy a un meter a reportaje que coquera hicieron. próximamente. Estas personas no aportan a la seguridad social, no aportan a los impuestos, pero tiene que haber un mecanismo porque tampoco podemos prohibir que dejen de sobrevivir. Claro. Gente que venden ropa usada, pacas, Emprendedores etcétera. informales. Pero también profesionales que a lo mejor lo que hacen ingenieros no trabajan todo el tiempo. Muchas veces consiguen una obra millonaria y otras veces pasan meses sin trabajar, pues pueden cotizar para uno seguro. Algunos se combinan, que si la esposa trabaja, tiene el seguro, abogados, profesionales liberales. Entonces, ¿qué pasa? Como hay tantas diferentes categorías en el trabajo informal, ha sido difícil implementar este régimen. Y luego, por la inequidad de la propia ley de la seguridad social. Y mire que nosotros marchamos mucho en el colegio médico y trabajamos para que se diera lo de la seguridad social y desmontar el seguro social antiguo en el IDCS donde yo trabajé. Fue de la que hizo huelga con y me doña formé. Tati Guzmán. Para que sepa, 6 meses sin cobrar y con Cano González. Ya. Porque mire, me estoy dejando la cana ya, dije que no me tiño más. Porque para que vean que los años han pasado. Claro. Ha sido un reto, pero lo estoy cumpliendo. Bueno, ¿y Sí, qué pero papel tú decías debería? para responder la pregunta de por qué entonces no hubo esa incorporación. Entonces, De- para de- de terminar con restante, tu sí. pregunta, nosotros íbamos incorporando, no de golpe. Ok. Por ejemplo, nosotros fuimos un acuerdo
con la rectora de la universidad que es actual, de la Cámara de Cuentas. Hicimos un acuerdo para que Emma todos Polanco. los estudiantes que no tuvieran seguro, tuvieran su seguro subsidiado. Nosotros íbamos a buscar a los subsidiados. Y también evitábamos la politización, porque ustedes saben que los políticos se gustan su voto como quieren. A cada rato descubríamos que estaban ofreciendo seguro y ahí interveníamos y decían, no, eso no puede ser. Los presidentes de intermedio, de la 3, de la- Exacto, y nosotros cogíamos y decíamos... Andaban buscando gente. Exacto. Yo te consigo el seguro. Sí, para porque que vote por usted el es PLD. importante destacar que usted también es miembro del Comité Central del Claro, PLD, claro. o sea, que Yo es una soy dirigente política, soy del PLD, Periodista una persona que no, cuando me dicen Mercedes, ¿con quién tú estás? ¿Con este o con aquel? Y yo le digo, yo estoy con el partido que fundó y formó Juan Bosch. Así es. Ha Pero fundado, ya eso no existe, ha fundado doctora, dos. y Sí, disculpe, está no- ahí, Bueno. no está ahí, profundicemos ahí. está ahí, está Mire. ahí, está ahí. Es Acuérdate- cierto que para llegar al poder se sacrificaron muchas cosas, pero está ahí. Y lo que tenemos que hacer es rescatar las cosas buenas, la formación que tuvimos, hacer los puntos que nos hicieron posible llegar al poder. Y además los ideales que Juan Bosch predicaba de la refundación de la República, como Juan Pablo Entonces, Duarte. doctora, usted le da aquí esencia a la hipótesis aquella de que la incorporación de 2 millones de personas de un golpe, como dicen popularmente, en el SENASA pudo contribuir al declive económico que al día de hoy, según me dicen... La así- incorporación de los 2 millones a nosotros nos alegró, contrario a lo que dicen muchos. Esa Porque no era fue- más gente. es- Lo que sí te digo es Ujú. que si usted decide transformar este lugar y ampliarlo y hacerle una torre, usted tiene que planificarlo para que los recursos estén y no se quede a medias. Lo que sí nosotros predicamos es que los hospitales tenían que mejorar para no tener que contratar servicios privados para los subsidiados. Que nuestros hospitales garanticen la salud, el ingreso, el tratamiento de los pacientes más pobres. Porque antes, en el tiempo que yo me eduqué, en el tiempo que yo crecí, ir a los hospitales era la primera decisión. Sí. Nadie decía que iba a una clínica primero. Y de hecho, cualquiera de ustedes, no quiera Dios, tiene un accidente, ¿a dónde lo lleva? Al hospital. Sí, mire, Entonces nosotros usted, tenemos que abogar por eso. Entonces los 2 millones por sí mismos. Además, recuérdense que eso no fue ahora, eso hace un tiempo. Y si no se preparó para eso e ir acomodando la casa, haciendo el análisis que todo el mundo ha puesto de moda, el FODA, cuáles son mis fortalezas, mis oportunidades, cuáles son mis debilidades, cuáles son mis amenazas. ¿Se convirtieron los 2 millones en una amenaza? No, quizás no. Se convirtió en amenaza el no haberse preparado para ese momento. doctora Mercedes, usted, tengo entendido que hizo una labor institucional muy fuerte frente al SENASA, incluso obtuvo la primera certificación ISO internacional. Y, Antes de y- yo llegar ya se había certificado. ya se había y la certificado. seguimos Ah, certificando. ok, muy bien. Sí. Y eso significa que se cumplieron los Sustituyó a estándares de Chanel, calidad. Chanel sustituyó a Altagracia Guzmán y Altagracia. yo sustituí a Chanel. Chanel. Que fue un reto porque Chanel hizo una excelente gestión también. Pero usted también habló de que es una mujer política y aquí siempre a las personas que tienen esa veteranía institucional también lo movemos hacia el campo Sí. político y habló de que es una persona alineada al partido que creó Juan Bosch. Sí. Sin embargo, a veces uno se pregunta qué debe llevar ahora el PLD de cara a un nuevo proceso eleccionario en el 2028, si sangre nueva, en la experiencia, una mujer que vaya alineada a otros países de Latinoamérica que ya han tenido su primera mujer presidenta. Quisiéramos saber cuál es su línea. Tú quisieras que yo me candidateara. Sí. No necesariamente, pero Doctor, un permiso. si usted, Bueno, si sí, usted porque no, cree, porque ¿verdad? toma los candidatos. Pero, Mercedes, pero un ¿cuál permisito. es la línea suya? Mi querida compañera María Cristina dijo que Chanel hizo una excelente labor cuando estuvo al frente del Senado. Así es. Así es, muy buena. La labor suya fue 10 veces mejor que la de Chanel. Sí, pero tú Porque sabes. usted puso allí, usted fue allí con la experiencia. Chanel es una estrella. No, usted fue allí con la experiencia gerencial como viceministra administrativa de Salud Sí. Pública. Correcto. Y usted hizo De calidad una y excelente labor planificación.
en esos 2 años que estuvo en el SENASA. Yo puedo dar aquí esencia del papel de la doctora Mercedes Rodríguez en el SENASA, que fue ejemplar. Muy bien, ahora deja Yo que no ella lo responda a mi dudo, pero pregunta, bueno, ella tiene Vianey. que reconoce que siempre encuentra, porque hay gente que Sí, llega a los sitios y nunca acabar. encuentra nada. No, y también reconoció No. que Nosotros tiene una buena... creemos- ¿Y ustedes creen que no se ha hecho cosas buenas? Ahora, sí se han Claro. hecho. Sí, claro. Por eso yo Déjame digo, decirlo, y Senasa tengo no que está decir que la quebrada. única persona- Senasa lo que tienes es que revisar qué cosas han pasado que provocó que la gente reclamara derechos. El actual director de Senasa fue el único que yo escuché, de verdad, de los que llegaron al gobierno en el 2020, que también dijo que encontró. El único. Porque encontró? nadie Te lo que agradezco. encontró una Sí. gestión. Sí, el sí, único sí. que lo dijo en una Una entrevista, que porque encontró, aquí sí. es un afán de decir que el que Es estaba que- antes dejó Mire, su vacío. y se quedó con una buena parte de los colaboradores. Sí, también, claro, aunque no se se quedó quedó Déjeme con una con decirle buena lo parte. siguiente, Eso mire. está muy esa bien. gestión. Por más Sí. mala que sea una gestión, no es posible que el que llegue no encuentre nada. Siempre se encuentra. Claro, hay luces. Y el deber del que llega es ir corrigiendo y mejorando lo que encontró. Y lo que se hizo Y mal. ajá, exacto. Porque es que tú no puedes pensar que todo está hecho. Porque de qué vale, no puedes seguir hasta sin uno. Claro, Mire, No, pero pongan a gobernar la ustedes inteligencia aquí, artificial y dejemos en su programa, ¿qué ustedes pretenden? Que sea mejor cada vez. Claro. Que tengan los mejores invitados. Pero la compañera que hizo todo una eso. pregunta. Sí, que La me está pregunta, sacando el mire, cuerpo. Mi problema político de quién sería el próximo candidato para o que elegirse necesita el PLD para seguir ¿Qué fortaleciéndose, necesita? si Mira, sangre el PLD nueva o la experiencia. Oye, necesita de las dos. Necesita de la experiencia y de lo mejor de lo nuevo. ¿Y qué es lo mejor? Porque de lo nuevo? lo mejor de lo nuevo son las nuevas ideas. Las ideas que no ha implementado. Los partidos van envejeciendo igual que la sociedad. Por lo tanto, ya hay cosas que antes, por ejemplo, nosotros éramos un partido de cuadro y lo que decidíamos con el centralismo democrático, de aquí, si éramos mayoría, eso se hacía. ¿Qué resultó? El pueblo no asimilaba eso. Decían de todo del profesor Juan Bosch. Nos decían comunistas, nos decíamos, de todo nos decían. Entonces, ¿qué ocurre? Eso que nosotros aprendimos para llegar al poder tuvo que ser sacrificado. Y ustedes lo conocen. Tuvimos que sacrificar muchas cosas. Y el pueblo necesita ser educado para la hora de escoger, porque la gente se queja. Ay, que pusieron a fulano, que es esto, que es aquello. Pero, ¿y usted que lo eligió? ¿Por qué eligió a ese y no eligió? Yo fui candidata en el 94. El recuerdo más lindo que tengo fue que anduve en el Bosch Móvil con Juan Bosch. Yo fui candidata a síndico, hoy alcalde, Wow, en San Pedro. en San Pedro. Y ríete tú, eso fue, y el discurso, y todo el mundo decía que lo hacía bien y todo. Pero a la hora de elegir, se eligió otra persona. Y la competencia para las mujeres es todavía peor. Después en el 98, por razones del partido y todo, porque nunca fue que aspiré, me aspiraron y me pusieron ahí. En el 94 se había expulsado al síndico que teníamos, necesitaban una cara nueva, había fracasado lo del 90, habíamos quedado como en estos momentos un poco debilitados y querían entonces, bueno, y pasó eso. Y en el 98 que fui candidata a senadora, imagínese usted, todo el mundo decía que yo tenía un buen discurso. Yo recuerdo que en las exposiciones que hicimos ante la Cámara Americana de Comercio, ellos me alabaron, me felicitaron, hasta me escribieron alguna gente. Pero votaron por Jacín. Correcto. Sí. Y luego, mira a ver si la política vernácula de nosotros es tan... Josecito. Ajá, Josecito. Eso es tan tremendo que por eso yo digo, yo no sé por qué la gente se insulta y habla tanto y habla mal de este partido y lo otro, para después luego hacer alianza y terminar juntos, porque eso fue en el 98, ¿verdad? Bueno, ¿y qué pasó después? Josecito pasó a ser candidato del PLD, sí. Sí. No, y tuvimos, ¿verdad que sí?
alianzas. Y ahora, Josecito, ¿de dónde es miembro? Del Hasta partido. ahora él es miembro del PLD. Así Y nos es. hemos juntado muchísimas veces. Y créanme, que cuando fui candidata me cuidé mucho, como me cuido siempre de hablar mal de las personas. Para no tener que decir donde dije, digo Diego. él, Ajá. ¿verdad? Porque esa familia era mi amiga. Y su papá, don José, Doctora, pero entonces podemos decir que a usted los Jacín la están persiguiendo. Yo pensé eso mismo. ¿qué? Porque también Le tocó un Jacín a usted la en Senasa. sustituyó. Ah, ellos son familia. No, ella se la desquitó ahí. Ah, bueno, no, No, al no. contrario. Mire, Ajá. yo le voy a decir, lo que pasa es que en San Casualidades de la vida. No, Sí. y que en San Pedro hay mucho talento, ustedes Y saben. hay Sí, mucho pero la- árabe. Y hay muchos viviendo Y aquí en la mucho pastel en capital, hojas que se también. engañan de capitaleños, pero son de allá. Pero- Así como Colo. tenemos buenos peloteros, que por Sí. cierto ya está llegando la hora de la pelota y vamos Ujú. ahí a luchar por las estrellas de nuevo. Ujú. Es así, no se puede negar que San Pedro siempre en el ámbito de la ciencia, de la salud, hay muchísimas razones, se ha distinguido. Es una lástima que La primera quizás por la doctora cercanía. ginecóloga no era desde San Pedro. que Bueno, luego Evangelina fue- Rodríguez Evangelina. nació en Yuma, pero se crió y se educó en San Pedro de Macorís. Exacto. Ok. Evangelina Rodríguez, incluso le pusimos, yo me acuerdo cuando Tati era diputada, la doctora Altagracia Guzmán era diputada, allí que hace acta, y le pusimos el nombre al hospital de Yuma. Ah, Y qué su bien. familia vivía allá en San Mire, Pedro. ese compañero nuestro que está El de llamado allá, Delvis Santos, cada Suave, vez doctor. que las ARS anualmente anuncian los beneficios, Ay, los ay, cuantiosos miles de millones, Maldito se robo. pone rojo como un camarón. Y bueno, él insiste en la modificación de la revisión de la, Es que de la, sí, hay de la que ley de seguridad revisar. social. Entonces, Hay que usted modificar. comparte ese revi- escritorio. Claro, revisar la- es por diferente. la ley de Miren, seguridad social. no podemos negar que las administradoras, uno de los discursos míos, incluso con ellos ahí, que hicimos amistad durante mi gestión, y yo le decía, es que ustedes tienen ganancia y tienen que repartirse, porque son accionistas. La mayoría de las ARS, ¿de dónde vienen? De los bancos. Ajá, ¿y qué son los bancos? Generadores de dinero. Y ellos hablan siempre de pérdida, pero no es así. Entonces, por eso yo insistía al pueblo dominicano, insisto, ¿cuántos legisladores, diputados, senadores, cuántos trabajadores y empleados del Congreso pertenecen a Senasa? Senasa tiene que seguir trabajando. Yo visitaba a todos para decirle, ¿de dónde, cuál es su seguro? ¿Por qué aquí los tribunales, donde se hacen las leyes, en la justicia, Ajá. pregunte, ¿cuál es su seguro? Muchos en mi gestión se cambiaron, incluso nos hacíamos fotos cambiando su seguro a Senasa, porque la ley dice que la seguridad social es de libre elección. Pero resulta que donde debe introducir recursos sumados de toda la administración pública, ¿dónde debe ser? En la A administración. Senasa. Si a los 3 meses la persona quiere cambiarse de seguro, lo que sea, Sí. puede hacerlo. Y no se cambia, porque mucha gente, todo lo contrario, se iba para Senasa. Pero resulta sospechoso, doctora, que si el Estado es el principal empleador y tiene una ARS de caridad como Senasa, la mayoría de incumbentes aseguran a su personal en No, otras ARS. A veces no son los incumbentes, hay mecanismos de hacer creer que son los empleados que eligen. Ok. Hay mecanismos y ustedes saben cuáles son. No, que va, no sabe. Sí, a veces cosas, bendiciones que llegan. Entonces hay una cartera, necesitamos tanto y pasa. Pero óigame, a las ARS privadas le conviene que exista Senasa. Si Senasa fracasa el sistema de seguridad social del país. Ellos deben inyectarle a la gente. Ahora, ¿tú crees que es mezquino? ¿Usted se cree que es indolente? Que después de toda tu vida tú aportar a un seguro determinado, aún antes de ser y de existir la seguridad social, porque usted sabe que habían ARS antes de formalizarse la ley de seguridad social y antes de existir Senasa, y usted ya ha aportado durante su vida y usted lo pensionan, y esa ARS, como usted, mire la deficiencia de la ley, lo que le estoy diciendo, ya usted no puede pertenecer a esa ARS, entonces la basura,
el desecho, vamos a llevarlo para Senasa. Mire, y este modelo que yo vi, por ejemplo, quizá esté equivocada, pero es el modelo que yo entiendo que existe en Francia. Por ejemplo, la seguridad social te cubre un 70% y ese otro 30% tú lo puedes conseguir con una seguridad o un seguro privado. Tú lo cubres tú o se cubre de un seguro privado, o en caso de que tú estés en un quintil donde tú no puedas cubrir ni siquiera un 30%, pues entonces te lo cubre completo. Pero aquí no se pudiera establecer un modelo semejante donde, por ejemplo, solamente por nacer ya nosotros tengamos la seguridad social hasta un porcentaje cubierto y luego uno equilibra si necesita complementario con un privado. Lo que yo creo es... Digo yo, para que que se haga hay sostenible el sistema de reparto que tenemos. Exacto. Mire, las leyes, por ejemplo en Chile, que fue uno de los modelos que veíamos y todo no es para siempre. Claro. Hay que estudiarlo y adaptarlo a tu realidad. Claro, se agotó. Porque dicen. imagínense, si yo estuviera en España, allá los pensionados son maravillosamente bien atendidos. Sí. Si estuviera en Estados Unidos y yo digo que necesito un acompañante, yo tuviera un home attender, un cuidador que va a mi casa, me cuida, me da mis medicamentos. Es que tú tienes que ir adaptando y haciendo los cambios. Y las personas de la tercera edad en este país es como si fuera un desecho. Cada vez que sí. visito a alguien diciendo, porque yo soy actualmente, ¿por qué soy presidente de los pensionados en el Colegio Médico Dominicano? Es raro que después de haber estado en funciones públicas yo nunca me despegué del gremio, simplemente en una ocasión estuve para exigir derechos y en otra para exigir deberes. Así le digo a mis colegas médicos. Porque los pensionados, yendo a ver toda la inequidad con maestros míos, yo tengo médicos que son maestros de la medicina, personas que lo dieron todo, que tienen 60,000 reconocimientos y tienen un salario de 50,000 pesos, porque eso fue uno de los últimos acuerdos que se aprobó con el Colegio Médico. Y hay gente que se atreve a decir, los médicos sí fuñen, los médicos sí piden, pero se olvidan que esa persona que usted está diciendo lo ayudó a nacer a usted. Claro que sí. Que esa persona lo atendió cuando usted tenía fiebre, cuando tenía catarro. Que esa persona a usted con tuberculosis no le importó tener. Que se murieron en la atención del COVID. Que se infectan a veces dentro de los hospitales. Claro que sí. Entonces, que tienen familia. Y algunos, hasta sus familiares lo abandonan en la tercera edad. Eso es así. Bueno, pues vamos a agradecer, ¿verdad?, Mercedes Rodríguez por estar con nosotros en Claro este que rumbo sí, de la se tarde. merece. Mire, Francisco Javier, o Gonzalo Castillo. Todos el son PLD. buenos candidatos y hay Ay. más que Y hay eso. más. Hay más Oh, de ¿Quién eso. más? Hay más. ¿Quién? ¿Cómo? Hay más presidenciables. Domínguez Brito. No, pero hasta ahora lo que se han presentado. Bueno, Margarita. lo que han por lo Oye, menos. No, pero miren. déjenla que ella diga quién es. Miren lo que le voy a Sí. decir. En un partido como el PLD, que ha crecido, que pasa de los 50. ¿50 qué, doctor? Años. Ah, 50 años, ok. Se pasa de los 50 años. Tienen que haber presidenciables. Tienen que haber gente con la personalidad, la característica y la formación para llegar a la presidencia de la República. ¿Cómo quién? Y en este momento, No, yo le he dicho, faltó a alguien más. el- Que omitimos nombres. que no, pero omitimos. quiero englobarlo a todos, entre los viejos No cae y los en gancho. nuevos. Gente, no, por eso me estoy dejando las canas. Pero déjenme decirle, si ustedes ven el discurso de lo que han salido y de lo que están aspirando, en cada uno usted va a encontrar una enseñanza, Así es. porque están bien formados. Ahora bien, eso tiene que estar acompañado del carisma, de llegarle al corazón de la gente, que tiene muchas decepciones en este momento. Y de un reencuentro con el líder absoluto de ese partido, que fue el doctor Leonel Fernández Reina. Lo llevó al poder y lo sacó del poder. Pero Leonel Fernández Reina, a quien no dejé de querer, sino bueno. de seguirlo, decía lo que yo estoy diciendo aquí, que el PLD era una cantera de presidenciables. Es verdad. Y ahí estuvo el problema. Bueno, pues muchas gracias a Mercedes Rodríguez por estar con nosotros en este rumbo a la tarde. Dale, Álvaro.